Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estamos súper emocionados de tenerlos aquí hoy con un tema que estoy segura, va a dar mucho de qué hablar. Como ven en el título, vamos a desentrañar un misterio que ha estado rondando en el mundo del espectáculo, y es que ¿Kerem Bürsin habrá elegido el amor o la carrera? Prepárense para descubrir la sorpresa. Este es un tema que nos ha mantenido a todos con la intriga, y hoy vamos a intentar poner todas las cartas sobre la mesa, analizando las pistas, los rumores y las especulaciones que han surgido alrededor de esta posible decisión. Ya saben cómo es esto en el mundo de las celebridades, todo es un constante ir y venir de información, y a veces, descifrar la verdad puede ser todo un reto. Pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Para investigar, analizar y sobre todo, para entretenernos juntos mientras lo hacemos. Así que si aún no lo han hecho, les recomiendo encarecidamente que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis, les toma solo un segundo, y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Además, nos ayudan un montón a seguir creando contenido que sabemos que les encanta. Ahora sí, entremos de lleno en el meollo del asunto. Kerem Bürsin, un nombre que resuena con fuerza en la industria del entretenimiento, no solo por su talento actoral, sino también por su vida personal, que a menudo acapara titulares. Últimamente se ha hablado mucho de su vida amorosa, y en particular, de la posibilidad de que haya tenido que tomar una decisión crucial, el amor versus su carrera profesional. Y claro, cuando hablamos de Kerem Bürsin, sabemos que su carrera está en un punto álgido. Ha participado en proyectos de gran éxito, ha ganado numerosos premios y su popularidad trasciende fronteras. Es un actor joven, carismático y con un futuro prometedor en Hollywood y más allá. Por otro lado, la vida sentimental de cualquier persona, y más aún de una figura pública, siempre genera un interés particular. Se le ha relacionado con diferentes personas a lo largo del tiempo, y cada relación, o potencial relación, se convierte en un foco de atención mediática. Entonces, ¿qué es lo que nos hace pensar que ha habido una elección importante? Bueno, a menudo cuando una persona se encuentra en una etapa de crecimiento profesional tan intenso, mantener un equilibrio con la vida personal puede ser un desafío. Las exigencias de la actuación, los rodajes, los viajes, los compromisos, todo esto consume una cantidad enorme de tiempo y energía. Y cuando entra en juego una relación significativa, esa persona también necesita atención, tiempo y dedicación. Es aquí donde surge la pregunta, ¿ha sacrificado Kerem parte de su tiempo libre, de su enfoque profesional, para nutrir una relación amorosa? ¿O por el contrario ha puesto su carrera en primer plano, quizás posponiendo o dejando en segundo plano los asuntos del corazón? Hemos estado siguiendo de cerca las entrevistas recientes de Kerem, sus publicaciones en redes sociales, e incluso los comentarios de fuentes cercanas a él. Y hay ciertas pistas que, si las juntas, empiezan a formar una imagen interesante. Por ejemplo, hemos notado un patrón de ciertas ausencias temporales de eventos públicos o de ciertos proyectos que podrían haber sido muy beneficiosos para su carrera. ¿Podría esto estar relacionado con dedicar tiempo a alguien especial? O tal vez hemos visto algunas de sus publicaciones más reflexivas, hablando sobre la importancia del amor, la conexión humana, y la necesidad de encontrar un equilibrio en la vida. Esto, sin duda, sugiere que el amor es algo que valora profundamente. Ahora bien, es crucial recordar que en el mundo del entretenimiento, la línea entre la vida pública y la privada es a menudo borrosa, y los rumores pueden ser magnificados. Sin embargo, hay momentos en los que la evidencia se vuelve más difícil de ignorar. Hemos sido testigos de cómo su vida sentimental ha sido objeto de intensas especulaciones, especialmente en relación con figuras públicas. Y cada vez que su vida personal parece tomar un giro, surge la pregunta, ¿cómo afecta esto a su imparable ascenso profesional? Una de las teorías que más ha circulado es la de una relación que pudo haber exigido un nivel de compromiso que, quizás, chocó con las oportunidades profesionales que se le presentaban. Imaginen tener que elegir entre un proyecto de película en el extranjero, que podría lanzarlo a la fama mundial, y pasar tiempo con alguien a quien ama profundamente. Es una dicotomía desgarradora, y es algo que muchos artistas, y de hecho, muchas personas en general, tienen que enfrentar en algún momento de sus vidas. Por otro lado, también existe la posibilidad de que Kerem haya encontrado un equilibrio admirable. Tal vez ha encontrado a alguien que entiende las exigencias de su carrera, alguien que lo apoya incondicionalmente y que, además, no se interpone en su camino profesional. En este escenario, la respuesta a nuestro título R sería ambas.
Ha logrado mantener su carrera en la cima y al mismo tiempo cultivar una relación amorosa sana y satisfactoria. Esto, para muchos, sería la verdadera sorpresa y un logro aún mayor. Hemos analizado algunas de sus declaraciones más recientes. En una entrevista, por ejemplo, habló sobre la importancia de tener una ancla en la vida, alguien que te mantenga con los pies en la tierra en medio de la vorágine de la fama. Esto podría interpretarse de varias maneras, pero ciertamente apunta a la relevancia de las relaciones personales en su vida. También mencionó que a pesar de la intensidad de su trabajo, siempre intenta hacer tiempo para las personas que le importan. El descubrimiento de la sorpresa, al que aludimos en el título, no se trata solo de saber si estuvo con alguien o no, sino de comprender la naturaleza de esa elección. ¿Fue una renuncia a una oportunidad por amor? ¿Fue un compromiso que fortaleció su vida personal sin mermar su carrera? ¿O fue una decisión más compleja, donde el amor se integró a su vida de una manera que complementó su trayectoria? Vamos a desglosar algunos de los eventos que han alimentado estas especulaciones. Hemos visto algunos viajes recientes de Kerem que no parecían estar directamente relacionados con compromisos profesionales. ¿Podrían ser escapadas románticas? También hemos notado la aparición de ciertas personas en su círculo social que antes no eran tan visibles. ¿Representan estas personas un nuevo capítulo en su vida amorosa? Y no podemos olvidar el impacto que la fama tiene en las relaciones. Para una persona tan reconocida como Kerem, encontrar una pareja que sea comprensiva, que no busque protagonismo y que pueda manejar la atención mediática constante, es un desafío en sí mismo. Si ha encontrado a alguien así, podríamos decir que ha tenido una sorpresa muy positiva, una relación que funciona en armonía con su vida pública. Otro ángulo a considerar es la presión constante a la que están sometidos los artistas. Las agendas apretadas, los rodajes maratonianos, la necesidad de estar siempre disponible para la prensa y los fans. En este contexto, priorizar la carrera a veces parece la opción más lógica, la que garantiza la continuidad del éxito. Sin embargo, la salud mental y el bienestar emocional son igualmente importantes, y una relación amorosa puede ser un pilar fundamental para mantener ese equilibrio. La pregunta clave es si Kerem ha enfrentado un ultimátum, ya sea externo o interno. ¿Le han dicho implícitamente o explícitamente que debe elegir entre una cosa u otra? Y si es así, ¿cuál fue el resultado? Lo que buscamos hoy es llegar a una conclusión, o al menos a una hipótesis bien fundamentada, basada en la información disponible. Hemos revisado comentarios de fans, análisis de prensa e incluso algunas declaraciones crípticas del propio actor. Y lo que emerge es una imagen de un hombre que valora tanto su crecimiento profesional como las conexiones humanas profundas. La sorpresa podría residir en cómo ha logrado integrar estas dos esferas de su vida, o tal vez, en la audacia de una elección que para muchos parecería arriesgada. Si Kerem Bürsin ha optado por priorizar el amor, podría haber significado dejar pasar oportunidades laborales lucrativas o incluso ralentizar su ritmo de trabajo. Esto sería una decisión valiente que pondría de manifiesto sus prioridades personales. Por otro lado, si ha decidido enfocar toda su energía en su carrera, también es una elección comprensible en un momento tan crucial de su trayectoria. La sorpresa, en este caso, sería la magnitud de su dedicación y quizás la ausencia de una relación pública significativa en este periodo. Hemos observado que en algunas de sus últimas apariciones, se le ve radiante y con una energía renovada. ¿Es esto un reflejo de una vida personal plena, o es la energía que emana de estar en la cima de su carrera? Es difícil de decir con certeza, pero ambos escenarios podrían explicar esa vitalidad. Una teoría interesante que hemos considerado es que la elección no fue binaria, sino más bien una reconfiguración. Quizás ha encontrado una forma de que el amor y la carrera no sean mutuamente excluyentes, sino que se complementen. Si ha encontrado una pareja que lo apoya en sus ambiciones profesionales y que a su vez se beneficia de su éxito y estabilidad, entonces ambos aspectos de su vida podrían estar prosperando simultáneamente. Esta sería, sin duda, la sorpresa más agradable para él y para sus seguidores. Hay que recordar que Kerem es una figura pública que está constantemente bajo escrutinio. Cada paso que da, cada persona con la que se le ve, se convierte en noticia. Por lo tanto, cualquier decisión que tome en cuanto a su vida personal tendrá un impacto visible, y es natural que los fans y los medios de comunicación se pregunten sobre las implicaciones. Hemos analizado algunos fragmentos de entrevistas donde habla de sueños, de ambiciones, pero también de la importancia de
La felicidad personal. Esta dicotomía entre lo profesional y lo personal es un tema recurrente en su discurso, lo que sugiere que es algo que él mismo ha reflexionado profundamente. Ahora, para llegar a esa sorpresa, debemos considerar las diferentes facetas de su vida. Su carrera en Turquía ha sido meteórica, y ahora está expandiendo su alcance a nivel internacional. Esto implica una inversión de tiempo y esfuerzo sin precedentes. Al mismo tiempo, todos sabemos que el amor puede ser una fuerza poderosa, capaz de inspirar y de ofrecer un refugio en medio de las presiones. ¿Qué pasaría si la sorpresa es que no hay ninguna elección difícil? ¿Qué tal si Kerem ha encontrado un equilibrio tan perfecto que estas dos esferas de su vida coexisten de manera armoniosa? Sería un escenario ideal, donde el amor nutre su carrera y su carrera le proporciona la estabilidad para mantener una relación. La sorpresa, en ese caso, sería la habilidad de Kerem para lograr este equilibrio en un mundo tan exigente. Hemos tratado de recopilar la mayor cantidad de información posible, desde fuentes fiables y rumores, para poder ofrecerles un análisis completo. Y lo que sí podemos afirmar es que Kerem Bürsin parece ser una persona que valora profundamente tanto su desarrollo profesional como su bienestar emocional y sentimental. La forma en que ha manejado esta aparente dicotomía es, en sí misma, digna de admiración. Para concluir nuestro análisis y tratando de desvelar esa sorpresa, hemos llegado a la siguiente conclusión. Kerem Bürsin, en este momento de su carrera, parece haber encontrado una forma de integrar el amor y la carrera de una manera que no implica un sacrificio radical de una por la otra. Las señales apuntan a que, si bien ha enfrentado momentos en los que estas dos esferas han demandado su atención, ha logrado navegar estas aguas con inteligencia y con un enfoque en su bienestar general. La verdadera sorpresa quizás no sea una elección drástica, sino la maestría con la que ha logrado que ambas áreas de su vida coexistan y, en muchos casos, se enriquezcan mutuamente. Ha demostrado ser un artista dedicado y ambicioso, pero también alguien que valora las conexiones humanas y la felicidad personal. Así que, respondiendo a nuestro intrigante título, Kerem Bürsin no tuvo que elegir de forma drástica entre el amor o la carrera, ha encontrado una manera de tener ambas, o al menos de gestionarlas de forma que su vida se sienta completa y equilibrada. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que les haya resultado tan intrigante como a nosotros investigar sobre este tema. Hemos intentado desentrañar el misterio de si Kerem Bürsin eligió el amor o la carrera, y nuestra conclusión es que, para su sorpresa y la nuestra, ha logrado un equilibrio admirable entre ambos aspectos de su vida. Ha demostrado ser un artista talentoso y dedicado, pero también alguien que comprende la importancia de las relaciones personales y del bienestar emocional. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Están de acuerdo con nuestras conclusiones? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Déjenos sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para que sepamos que estamos en el camino correcto. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que todos puedan unirse a la conversación. Y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.